Bueno, vamos a empezar ahora con movimiento oscilatorio, que va a ser la última unidad de los videos de mecánica que voy a mostrar aquí en el canal. Entonces, tenemos primero que entender los conceptos básicos y lo primero es entender este tipo de funciones. Tenemos una variable, que el valor de esa variable va a ser una constante por seno, donde este ángulo está variando en función del tiempo. Entonces, primero hay que darse cuenta al tiro que la variable y va a variar entre el valor de a, cuando todo este seno toma el valor de 1, y menos a, cuando todo el valor del seno es menos 1. Nosotros ya sabemos que seno es una función que varía entre 1 y menos 1. Eso ya es requerimiento previo para esto. Así que hay que entender bien la función seno y coseno. Así que ya sabemos que i va a ir variando de a menos a menos a. Y eso va a ser lo único que va a ir haciendo a medida que este ángulo va a ir tomando distintos valores. ¿Qué ángulo? El ángulo w por t. Ahora veamos cómo va variando ese ángulo. Fíjense que si el t vale 1, si ha pasado un segundo, el ángulo sería w por 1 y eso es w. O sea que en un segundo avanzamos w radianes. En 2 segundos avanzamos 2w radianes y en 3 segundos avanzamos 3w radianes el ángulo. Entonces, este valor va a ir cambiando a medida que avanza el tiempo, el ángulo cada vez va a ir haciéndose más grande y eso es lo que hace que el seno vaya cambiando y por tanto el a también vaya multiplicándose por un número que está entre 1 y menos 1. Así que, ya, tenemos eso. Ahora hay que pensar que la función seno es periódica y eso tiene ciertas consecuencias. Entonces lo primero que podríamos intentar hacer es encontrar cuánto tiempo se demora, por ejemplo, la y en partiendo del 0, subir hasta a positivo, bajar hasta a negativo y luego volver al 0. O sea, hacer una oscilación completa. O sea, que esta pelotita vaya hacia acá, baje y luego suba. ¿Cuánto tiempo se demora en eso? Entonces para eso nos tenemos que aprovechar de la función seno. Nosotros ya conocemos ciertos valores de seno, como el seno de 0, el seno de pi medio, el seno de pi, el seno de 3 pi medio y el seno de 2 pi. Entonces tenemos que tratar de hacerlo aparecer aquí adentro jugando con el tiempo. Entonces, ¿para qué valor de t, por ejemplo, el seno se hace 0? Y eso es fácil. Para t 0, el seno es 0 y nosotros sabemos que seno de 0 es 0. Por tanto, para tiempo 0, la y va a valer 0. Luego, ¿para qué valor de aquí adentro el ángulo es pi medios? Entonces yo tengo que imaginarme, fíjense, que si t vale pi medios por 1 partido w, los w se van a cancelar y me va a quedar solo el pi medio adentro. Así que ahí está, pi medios por 1 partido w, los w se cancelan y solo me queda dentro un pi medios y eso me va a quedar seno de pi medio y nosotros sabemos cuánto vale eso, vale 1. Así que para pi medios por 1 partido w tenemos que el seno, o sea, la y sería 1 por a. Ahí está, ¿se fijan? Luego lo mismo, nosotros queremos que salga un pi ahí adentro. ¿Cómo lo hacemos? Entonces el tiempo tiene que ser pi partido w para que los w se vayan. ¿Se fijan? Este w sería con ese w. Y me quería solamente un seno de pi, que nosotros sabemos que el seno de pi es 0, por tanto 0 por a, 0. Y ahí está la pelotita, fíjense que ya subió y bajó. Seguimos haciendo eso mismo con metiendo en la t 3 pi medios por 1 partido w. Las w se cancelan, me queda seno de 3 pi medios, yo sé que eso vale menos 1 y menos 1 por a me da menos a. Y fíjense que al fin, cuando el tiempo vale 2 pi partido w, los w se mueren, perdón, y me queda dentro solamente un 2 pi, seno 2 pi vale 0. Y ya, fíjense, ya subí, bajé y volví a mi misma posición. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron en los tiempos 2 pi por 1 partido w segundos. 2 pi partido w. Con eso ya tenemos una manera de definir el periodo, el tiempo en el que mi partícula, que se está moviendo en el eje Y, sube, baja y vuelve al mismo lugar. Una oscilación completa. ¿Se fijan? Tiempo en el que sucede 2 pi partido w. Aquí está. Cuando pasan 2 pi partido w segundos, se da una oscilación entera y ese tiempo lo vamos a definir con la letra P. P el periodo es igual a 2 pi partido w. Aquí está. Eso es simplemente por la propiedad del seno. Disculpen este aquí cambio repentino de ropa, barba y todo. Es que había notado mal esta parte. Así que vamos a regrabarlo.
Y bueno, lo que viene ahora es que queremos investigar un poco más esta función que está aquí arriba, pero alterando el ángulo que está dentro y agregando una constante alfa aquí. Entonces queríamos saber qué tanto cambia esta función respecto a eso. Esta constante aquí en general se llama fase y no va a alterar el periodo de la función, va a seguir siendo el periodo 2pi partido w. Lo único sí que va a cambiar es que esta función va a ser gráficamente igual, solamente que corría en el eje horizontal, dependiendo de ahí del valor que tenga alfa. Lo interesante es preguntarse cuánto va a estar corrida. Entonces, en un gráfico, digamos, de tiempo respecto a la posición en el eje Y de la partícula. Entonces, para ver eso, nosotros tenemos que recordar el desplazamiento horizontal de funciones que uno ve en general en la enseñanza media. Y nosotros aquí vamos a factorizar por W. ¿Se fijan? Me quedo aquí W afuera. Si W lo multiplico por T me queda WT. Y si W lo multiplico por alfa partido W me da ese alfa. Así que estas dos funciones son exactamente lo mismo. Y ahora sí puedo comparar esta función con esta función. ¿Qué es lo que hay que darse cuenta? Es para qué valor, por ejemplo, de T, acá estamos en el origen, y para qué valor de T estaríamos en esta función en el origen. Entonces, en esta función, cuando el T vale 0, ahí vamos a estar justo en ese punto. Pero aquí, para estar en ese mismo punto, en esta nueva función, el T tendría que valer, fíjense, para que esto se haga 0, menos alfa partido W. Por tanto, la función azul, fíjense, en menos alfa partido W, estaríamos ahí justo en la partícula cuando está ahí en el 0. ¿Se fijan? 0. La gráfica con puntito negro es la gráfica de la de arriba. Y la gráfica de puntito azul, o línea azul, es esta que está aquí. Entonces exactamente la misma, pero que está corrida alfa partido W, en este caso hacia la izquierda, considerando que alfa es un número negativo. Perdón, considerando que alfa es un número positivo. Así que ahí se dan cuenta, todos los puntos están desplazados alfa partido W a la izquierda. Pero gráficamente son exactamente iguales. Ahí la idea es que ustedes mastiquen esto y que le haga sentido. Quizás pueden darse algunos valores importantes del tiempo para que se den cuenta. Por ejemplo, aquí podrían poner en el tiempo pi medios menos alfa partido W. Podrían poner en el tiempo pi menos alfa partido W. Podrían poner 3 pi medios menos alfa partido W. Podrían poner 2 pi menos alfa partido W. Y se van a ver dando cuenta que van a salir exactamente los valores, los mismos valores que cuando en esta ponen 0, pi medio, pi, 3 pi medio. Entonces, la fase lo que va a hacer es cambiarme la posición horizontal de la función. Como conclusión, entonces, ese movimiento horizontal lo que hace en el fondo es que, fíjense, en la línea azul, nuestra partícula parte muy cercano a en el tiempo 0. ¿Se fijan? Ya está prácticamente al lado de A. Después sube un poquito y después empieza a bajar al tiro. En cambio, en nuestra función normal, parte exactamente del 0 y ahí se pega toda la subida y después toda la bajada. ¿Se fijan? Entonces se nota que el azul está un poco más adelantada, parte más cerca de la A, y aparte cerca del máximo. Entonces, eso es lo que hace una fase positiva, que lo adelanta. Luego, hay otra manera siempre útil de graficar este tipo de funciones. Tenemos este gráfico en el que se ve la posición con respecto al tiempo, pero hay otros gráficos que son circulares y que aparecen mucho. Entonces esos son los que están acá. ¿Y cómo hay que entenderlos? Hay que recordar el movimiento circular uniforme. Entonces, el pensamiento es, tenemos aquí un vector que tiene magnitud A y va a estar rotando, ¿cierto?, con una velocidad angular de W. Ahora, este vector parte, fíjense, acá, cuando el tiempo vale 0, porque W por 0 es 0, y a medida que el tiempo se va haciendo más grande, este ángulo va a ir creciendo, y fíjense, cuando estamos aquí, la coordenada del eje está ahí. Cuando estamos acá, la coordenada está acá, y cuando empieza así a subir, la coordenada del eje Y del vector está acá. Ahora que el vector sigue rotando, la coordenada en el eje Y empieza a bajar,
aquí sigue bajando, llega hasta un mínimo, y aquí empieza a subir, y así. En el fondo la coordenada Y en el movimiento circular es exactamente eso, un movimiento oscilatorio. Y la coordenada X también, porque aquí si ponemos una particulita estaría haciendo así, y esta está haciendo así. ¿Se fijan o no? Entonces, es interesante pensar los movimientos oscilatorios como una de las componentes de un vector que tiene una trayectoria circular, ¿se fijan? Ahora, este de acá, la única diferencia es que no parte del tiempo cero en el cero, ¿se fijan? En el eje Y, sino que en el tiempo cero todo este ángulo desaparece, pero tengo este ángulo alfa que me dice que la partícula parte más o menos de por aquí. ¿Se fijan o no? La coordenada ahí de justo este puntito estaría más o menos por aquí. Entonces, pero obviamente vamos a dar la vuelta en el mismo periodo que la vuelta entera en este de acá. Solamente que este está partiendo un poco más, digamos, adelantado. ¿Se fijan? No parte ahí del cero en el eje Y, sino que parte un poquito más arriba, un poquito más cercano. Entonces aquí tenemos un gráfico Y respecto a T, que estaríamos viéndolo como un movimiento circular en este gráfico, y acá tenemos otra función pero que está corrida, ¿cierto? Que así sería su gráfico en Y respecto a T, y así sería su gráfico como en un movimiento circular. Y un último ojo que es como para que se imagine mejor el movimiento. Cuando el tiempo avanza se ve así, ¿se fijan? Acá tenemos por ejemplo que pasaron 3 segundos, entonces el ángulo es W por 3. Bueno, y si acá tenemos W por 6, significa que el ángulo es el doble de grande, entonces la partícula obviamente está mucho más cerca de alcanzar su máximo. Y ahí hay otra manera de entender cómo va variando el ángulo a medida que va pasando más tiempo. W por 3, W por 6. Un ángulo el doble de grande, lo que hace que mi partícula ya esté más arriba. Así que eso es lo más importante del movimiento oscilatorio. Y ahora les voy a mostrar un pequeño video para que se vea con movimiento esto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es jugar aquí con el movimiento circular. Vamos a ir variando la amplitud, si se dan cuenta. Vamos a partir con amplitud 1,6 y le vamos a dar el tiempo. Entonces, así se ve, con una velocidad angular de 0,15 radianes por segundo. Es una velocidad angular bien bajita. Ahí llegó a su punto máximo, ahora está bajando. Vamos a poner el tiempo entonces, vamos a volverlo a 0. Vamos a poner un W más grande. Vamos a ponerle 2 y vamos a subir un poco la amplitud también. Si se dan cuenta, ahora la pelota, el círculo va a ser más grande. La pelota que es real es la que está aquí, así que sigue partiendo en 0,0. Le vamos a dar el tiempo. Y ahí está la pelotita, si se dan cuenta, bajando, subiendo, llega al máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y si se dan cuenta, el movimiento circular está girando mucho más rápido y es por eso que la oscilación también es más rápida. ¿Qué pasa si nosotros le damos un mayor alfa? Si se dan cuenta, en el momento cero parte de un ángulo un poco más grande. Entonces, pero va a ser la misma velocidad, el mismo periodo, solamente que en el inicio partió un poco más adelantado. ¿Se fijan? Entonces, ahí uno nota cómo va cambiando los parámetros y va cambiando el movimiento. Veámoslo ahora cómo se ve con el otro tipo de gráfico, que es el gráfico sinusoidal. Entonces lo vamos a poner ahí, vamos a cerrar el circular y vamos a darle el tiempo. Entonces aquí uno ve, claro, cómo la partícula va subiendo, bajando. Entonces ese es el punto que representa la partícula en, digamos, el espacio-tiempo. Pero la partícula lo que realmente está haciendo es bajar, subir. Eso es lo que está pasando realmente en la física. Pero claro, la onda sinusoidal te da la información de dónde va a estar la partícula y en qué tiempo. En los 5 segundos va a estar ahí, en los 7 segundos va a estar acá, en los 9 segundos va a estar aquí, ¿se fijan? Entonces, eso es lo que me da la onda sinusoidal.
que no necesita el movimiento. Yo ya sé que en los 10 segundos va a estar más o menos en este punto, que es en 1,5 metros más o menos cercano a la amplitud máxima, ¿se fijan? Entonces, me da la información. En el gráfico circular, la idea es verlo en movimiento. Y ambos al mismo tiempo, y bueno, veamos cómo cambia la onda sinusoidal cambiando los parámetros. Con una W más grande, se fijan que la onda se hace como más apretada y es porque va necesitando menos tiempo para dar una oscilación. Si cambio el A, si se dan cuenta, la onda se empieza a desplazar hacia la izquierda con As positivos, con alfas positivos. Con As negativos se desplaza hacia la derecha. Y la amplitud lo que hace es que la onda se hace, ¿cierto? El punto máximo es más grande y el punto mínimo también es más grande. Entonces pongámosle los dos al mismo tiempo para comparar y que se vea más o menos cómo es el tema. Entonces, ahí está. ¿Se fijan? Son los dos tipos de representación gráfica al mismo tiempo. Y espero que le haya servido este esquemita para entender mejor la onda sinusoidal.